Em, em, a ver, hoy es día de actualización alfa. Veamos qué tienen para nosotros. Quizás nada nuevo, lo más seguro. Comenzando por el pase, ni me gustó. Vamos, la nueva actualización 0.50, alfa test, el combate, game. Veamos, nuevos ítems, buques, mecánicas, gameplay, ok. mm, Gráficos, ok. Bugs, ajá. Miscalenea, ¿qué es eso? Barcos, eh, barcos, ¿qué cara? Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Video muy importante, sumamente importante, video sobre actualización. La próxima actualización 0.50.5, que en este caso va a ser para el mes de junio. Como habíamos dicho en el video anterior, yo esperaba que en base a lo que no tanto nos traían cosas del pase de batalla de junio, que para mí no fue mucho, pues precisamente traen bastantes nuevas cosas con respecto a la nueva actualización. Es demasiado, son bastantes cosas. Espero no se vaya a alargar el video, así que espero lo disfruten. Voy a pasar las noticias bastante rápido, tal vez no entre en detalle en algunas, pero bueno, como les digo, son demasiadas cosas y muchas de ellas muy importantes. No me enrollo más, si ya se la saben, comencemos. Nos dice la gran actualización 0.50.55 lanzada en prueba alfa. Esta actualización tiene mucho contenido nuevo y nuevas mecánicas de juego, nuevos artículos, aviones y barcos. Se agregó un bombardero estratégico TU-160M con armas nucleares y un enjambre de misiles para Tier 3. Se puede obtener a través del pase de batalla. Se agregaron aviones FCAS o Future Combat Air System con las últimas armas. Se puede obtener en el pase de batalla también para Tier 3. Añadido helicóptero Kamov XX, un helicóptero de concepto moderno con motores a reacción. Barco añadido RF Dersky de Tier 2. Puedes comprarlo en la tienda. Añadido la nave RF Ankar de Tier 3, que puedes conseguirlo en el pase de batalla. Se agregó el nuevo barco USS FF GX. Se agregó un nuevo cañón automático Rapid Fire de Tier 3 con capacidad de derribar aviones. Se agregó un camuflaje especial al USS CGX-21 Lightning. Nuevas mecánicas. Se revisó la tabla de niveles del 5 al 15. Ahora es un poco más fácil subir de nivel que antes. Buenas noticias para aquellas personas que están empezando el juego. Llegar hasta el nivel 15, el tan añorado y soñado nivel 15 que muchos buscan al momento de iniciar o comenzar en el juego, pues ahora va a ser un poco más fácil. Buenas noticias para ellos y espero lo puedan disfrutar. Ahora es posible restablecer el pase de batalla a 0 después de completarlo. En total puedes restablecerlo 3 veces por temporada. Ojito con esto, porque si es lo que creo que es lo que interpreto, básicamente podremos reclamar 3 veces las mismas recompensas del mismo pase de batalla. Y ahí es lo que arreglaría lo que ya les decía de que no me había gustado mucho el pase de batalla del mes de junio. Si este es el caso de que podemos repetir 3 veces el Battle Pass, entonces eso implicaría que tendríamos en este mes 3 Tu-130, que es el nuevo bombardero, y pues también conseguiríamos 3 veces el helicóptero Kamov y 3 veces el RF Dersky, que en este caso solo lo podríamos reclamar una vez y las otras 2 veces muy probablemente nos dé oro o dólares. Si es a cómo lo interpreto, pues está súper genial y ahí sí yo no digo nada respecto al pase de batalla, yo me conformo, yo estoy feliz, me encanta el pase de batalla de este mes, lo adoro. Así que bueno, espero sea eso y si me confundo, pues ni modo, los errores se aprenden y los cometemos todos. Continuando, configuración del juego, se agregó la capacidad de ocultar su apodo de los otros jugadores. Esto es especialmente importante para streamers y youtubers. El gameplay, el temporizador de recarga en los portaaviones ahora ha sido reemplazado por recursos. Ojo con esto, cada portaaviones tiene su propia cantidad de recursos para restablecer a los aviones y pueden servir a múltiples unidades aéreas. Un portaaviones genera una pequeña cantidad de recursos durante una batalla. La cantidad de recursos de recarga depende de la clase del avión. Esto se puede actualizar en el taller.
¿Quién quita? No se sabe, no lo he revisado bien, ya lo veré después en el alfa. Vamos a tener muy probablemente que mejorar esta cantidad de de recursos, así que bueno, nueva mecánica implementada para los portaaviones, así que vamos a ver qué tal se da eso. En los gráficos, en la configuración ultra aparece un rastro de aviones volando bajo en el agua. No interpreto muy bien esto, o mi traducción está mal, pero algo tiene que ver con los aviones. Corrección de errores, arreglos en códigos de promoción, ya no baneos, ya no es posible filtrar códigos del servidor. Ojito con esto también porque hubieron muchos problemas con los últimos códigos de aniversario. Ya está preparado un video para chismosear un poquito en ese sentido, para que lo vayan a disfrutar sobre el aniversario. Y bueno, ya han arreglado, estos son todos los códigos. Se corrigió un error a la visualización de la cantidad de consumibles emitidos en el menú del pase de batalla. Se agregó una animación del tren de aterrizaje en el MQ-9. Misceláneas, no sé cómo pronunciar esta parte, pero así es. Grandes avances en el desarrollo de tanques. Vamos a la luna. Ya se está trabajando para integrar los tanques en el menú. Tuve que reescribir en gran medida todo el sistema. El amigo que está desarrollando los tanques se está rifando, se está aventando todo esto de los tanques y él está dando todo lo posible. Decidimos que ahora también publicaremos todos los cambios en el balance del juego. Conozcan los nuevos cambios de equilibrio en Modern Warfare para la 0.50.5. Y esta es la parte larga, no voy a leer todo. Les voy a dejar las capturas, solamente voy a resaltar algunos puntos, pero aquí van a estar las capturas para que le puedan poner pausa y les pueden leer más tranquilos. Cosas importantes, en este caso los buques, casi sí son todos. El KDDX, salud elevada. RF Almirán Grigorovich, también salud aumentada y velocidad conjunto. El JS Ashigar, aumento de velocidad en conjunto con ajustes de maniobrabilidad mejorada. DDX, salud mejorada, mayor maniobrabilidad. HMS Duncan, también salud mejorada. Arleigh salud mejorada. Type 054, salud mejorada. RF Najimov, salud mejorada, maniobrabilidad y mayor rango de detección. Ojito con eso. Mejora para el Piotr Veliki, más bonificación de salud. RF Almirán Ushakov también tiene más vida. Equipamiento de la nave, mejora para en este caso resaltando el Scalp Naval, el nuevo misil, que tiene mayor velocidad de inicio, nos mencionan, y menor tiempo de bloqueo en el objetivo. En el caso de los Zircon también tenemos disminución de la recarga de 12,5 a 12 segundos, ojito con eso. Aquí hay más armamentos, lo pueden ver. Podemos resaltar también un poco de los RUM 139, su recarga reducida de 10,5 a 10 segundos. También podemos resaltar en este caso, podemos decir las defensas TEL, que creo que es. Tiene una bonificación de daño de más 3. También podemos resaltar las Panzer ME, también un aumento de daño de 30. También podemos resaltar otra cosa, los TMF, mejora la precisión y velocidad de los proyectiles, mayor tiempo entre disparos de proyectiles, ojito con eso, habrá que probar eso. También nos pasamos al lado de las aeronaves y sus armas, también aquí tenemos un enorme listado, pero podemos resaltar el Su-57B, que su salud ha sido elevado y su rango de detección elevado, y la velocidad mínima ha sido reducido. Pero bueno, también tenemos el B-21, F-14, J-10, Su-75 creo que es. Entre más detalles, son varias cosas que sí es bastante, no complicado de analizar, pero sí, no quiero alargar el video, así que bueno, están viendo en pantalla todo esto. En el caso de los helicópteros y armas, podemos resaltar un poco el helicóptero, el AP Phoenix, que tiene, bueno, su cañón con precisión mejorada. Casi la mayoría de helicópteros fue mejorada la precisión de su ametralladora. Y por último, bueno, prácticamente detalles de ajustes, optimización, etc. Y es que nos mencionan el saldo de municiones, todos los valores para unidades de stock. Y esto es muy importante porque muchos se van a ir de espaldas o muchos les va a dar un ataque cardíaco, pero han reducido el stock de los misiles. Comenzando por los Tomahawk de 36 a 19, Onyx 24 a 12, etcétera, etcétera, etcétera. Resaltando, por ejemplo, acá los misiles
Los de F-17, que en el stock teníamos 24, lo han reducido hasta 14, 10 menos. El Zircon de 21 misiles a 13 misiles en el stock en batalla. El Scalp Naval de 20 misiles a 13 misiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y así una tremenda reducción de todos los misiles. Al igual que el de los lanzagranadas, podemos ver acá también todos los lanzagranadas, el caso del RBU 6000 de 16 tiros a 11 tiros. Lo mismo con los torpedos, que en el cual también podemos resaltar el UGST Faisic de 15 torpedos a 10 torpedos. Todo esto, ¿por qué?, me estarán preguntando, y es que los desarrolladores nos explican. Creo que debemos darle sentido al uso del consumible reserva de munición y dejar que los jugadores piensen un poco más en lugar de simplemente disparar misiles interminables, etc. Apuesto a que será más interesante. Otra postdata: el próximo plan es resolver y trabajar en la mayoría de los mapas y reapariciones. Así que aquí tenemos la explicación por qué se redujo bastante la cantidad de misiles, torpedos y lanzagranadas por batalla. Y es que tienen un punto muy importante, un punto que tal vez se los daría yo. Y es que es cierto, el consumible de munición extra o el consumible que tenemos ahí de las reservas de municiones está ahí tirado. Yo nunca lo uso, rara vez lo uso, y eso que incluso jugando en online rara vez lo uso. Así que con esta reducción de stock por cada barco en batalla, estamos viendo un completo cambio con respecto a la utilización de este consumible. Será más utilizado, será más necesario tenerlo, así que bueno, esto no me lo esperaba. Cambios que los desarrolladores tienen, ellos ya sabrán qué están haciendo. Y bueno, eso ha sido todo con respecto a este video. Demasiadas cosas, mucho contenido. Esta vez nos sorprendieron, como ya les decía, me sorprendió, en mi caso me sorprendió mucho lo del pase de batalla, que si es que lo estamos analizando bien, vamos a poder reclamarlo 3 veces, así que mucho oro, muchos dolaricos. Así que bueno, lo que me sigo preguntando es que si podemos reiniciar el pase de batalla, hay que volver a pagar en el caso de los que pagamos. Eso es una duda que tengo. Así que bueno, ya se verá. Y bueno, espero que no haya que pagar eso. Así que bueno, dejen en la caja de comentarios datos que ustedes sepan, datos que les interesen, algunas preguntas. Si conocen alguna información extra de lo que hemos visto durante este video, pues pueden dejarlo en la caja de comentarios. Y bueno, espero verlos en un próximo video. Yo me despido, yo soy Lex, y nos vemos en un próximo video. Adiós.